Hola, hola a toda la gente que se está sumando. Bienvenidos. Bueno, pues empezamos el YG Talks del día de hoy. Bienvenidos a todos los que nos acompañan y a aquellos que se vayan a sumar posteriormente. El día de hoy, en esta nueva edición, tenemos el placer de tener invitados de este nivel para platicarnos de unos temas muy interesantes, que son los modelos novedosos y las APIs. En este coffee break que estamos teniendo, esta plática, tenemos a Denise Mejan, que es abogada, especialista en fintech, es catedrática y estuvo también a cargo de la Dirección de Autorizaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Denise, bienvenida a este foro y estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias a IG Consultores por la invitación. Y pues encantada de compartir este espacio con ustedes y con Jonathan, sin duda alguna. No, el gusto es nuestro. Y efectivamente también tenemos con nosotros a Jonathan Stahl, que es fundador de EduFintech. Él también es abogado, es especialista en fintech y en criptomonedas y también es catedrático. Jonathan, bienvenido y qué gusto que estés el día de hoy con nosotros. No, muchas gracias por invitarme, un placer, ¿no? Compartir esto, el tema y el foro con Denise, siempre es un placer, y a ustedes por fomentar estos espacios, invitarlos, ¿no? Va a ser una plática padrísima. Claro que sí, así lo esperamos. Y bueno, pues vamos a empezar con el tema del día de hoy, que son las figuras detrás de la ley FinTech, como lo son las APIs y los modelos novedosos, que conocemos que a pesar de estar reguladas en esta llamada ley FinTech, estas dos figuras no solo aplican para las instituciones de tecnología financiera o las FinTech reguladas en esta ley, y que también estas figuras se han visto opacadas por las FinTech, pero que juegan un papel muy importante para el desarrollo de los modelos novedosos o de los modelos de negocios de las empresas, ya que son figuras muy innovadoras. Entonces, me gustaría dar una pequeña introducción antes de que los expertos nos platiquen acerca de estas figuras, ya que si bien todos hemos oído de ellas dentro del sector financiero, pues no han sido las protagonistas, ¿no? Por lo que comentaba. En cuanto a los modelos novedosos, podemos decir de una manera genérica que cualquier operación o actividad que requiera una autorización para poder implementarse y que busque implementarse o realizarse mediante un modelo novedoso va a requerir la autorización de la comisión para implementarlo. Y en cuanto a las APIs, podemos decir que son las interfaces donde se establecen los requisitos mínimos para tener una conexión segura entre distintos tipos de entidades financieras y tener un poco más de portabilidad de información financiera. Dicho esto, me gustaría cederle la palabra a Denise para que nos cuente un poco más acerca de las APIs, de esta regulación secundaria que tiene y de la importancia que va a jugar o que ya está jugando en este sector. Adelante, Denise. Claro, Tania, muchas gracias. Y mira, para empezar me gustaría retomar un poquito esto que dijiste, que se trata de figuras reguladas. Es importante que hagamos esta distinción porque precisamente la ley FinTech regula muchas cosas, ¿no? Entre ellas está una parte de FinTech, específicamente entidades financieras, y ahí tenemos instituciones de fondos de pago electrónico, instituciones de financiamiento colectivo, y otra parte que son otras figuras reguladas, ¿no? Y precisamente dentro de esta otra parte, de otras figuras reguladas, es donde se ubican tanto las APIs como las sociedades con modelos novedosos o los modelos novedosos de entidades financieras, ¿no? Que ya de esto ya les platicará Jonathan, pero propiamente no estamos hablando de entidades financieras, ¿no? Estamos del otro lado de figuras reguladas. Y por ello yo diría no tanto que se opacan, sino más bien tienen una función o una finalidad distinta, ¿no? Distinta al de la entidad financiera, como fue pensada, como fue regulada y como quedó plasmado en la ley. Y entonces, pues ya si quieres entramos al estudio de APIs, ¿no? Primero. Y mira, y aquí es muy curioso, porque pues para entrar a platicar de cómo se reguló la API, porque pues sí, yo soy abogada, yo sé de regulación, si me preguntas temas ya muy específicos, informáticos o de ingenieros, la verdad es que hago actos de fe para creerles todo lo que me están diciendo. Claro. Pero la primera vez que yo escuché este nombre, ¿no? API, que es un API, ¿no? Ya tiempo atrás,
Pues es una interfase de programación de aplicaciones informáticas estandarizadas. Obviamente yo dije, ¿y esto cómo se come? ¿No? A mí alguien me lo tiene que explicar. Entonces, para poderlo platicar de una manera más sencilla y ya podamos entender por qué son aplicaciones, por qué son informáticas, por qué son estandarizadas, a qué se refiere, ¿no? La palabra estandarizada. Yo creo que es importante que entendamos primero es que se trata de un mecanismo para que dos aplicaciones, estas aplicaciones que estamos acostumbrados a utilizar, plataformas, se interconecten, se comuniquen entre sí y a través de esta comunicación hagan un intercambio de información o intercambio de datos, ¿no? Según los datos que ahora quedaron plasmados en el catálogo de ley FinTech. Digamos que esto es un conjunto de software, protocolos, herramientas que hacen interoperables, que hacen que se conecten dos plataformas para estos fines, ¿no? Para intercambiar información, para intercambiar datos, ¿no? Un ejemplo, la verdad, que siempre pongo, porque me parece muy aterrizado de qué es una API, porque pues ya más o menos que explicaste que es una especie de enchufe, una especie de canal, es el típico al que todos nosotros nos ha tocado alguna vez entrar a una página de internet, te quieres dar de alta y de repente te dicen, ¿y cómo te quieres dar de alta? Con Google, con Facebook o llenar el formulario con tus datos. Entonces dices, pues bueno, si estoy abriendo cualquier página, pues a lo mejor esta página me puedo ingresar con ella con Facebook, le doy clic. ¿Qué pasa en ese momento en el que yo doy clic? En ese momento, justo a través de esta API, a través de este canal, se pasa toda la información de mi cuenta, ¿no? Con, obviamente, mi correo, mi password, etcétera, y se abre. Y puedo abrir una cuenta en la otra plataforma. ¿Qué pasó entre estas dos plataformas? Hubo un enchufe. Entonces, hubo un enchufe, hubo este envío de información y se desenchufa, que esa es otra parte también importante. Entonces, ¿cuál es la importancia de que estas plataformas se puedan comunicar y sean interoperables? Precisamente que tengan el mismo lenguaje. Entonces, digamos que si una conexión, y déjame poner este ejemplo también, y es, digamos, muy gráfico, si una conexión es trifásica, es decir, de estas que tienen tres, la corriente es de cierto voltaje, y yo llego con una que es monofásica, no se van a hablar, ¿no? No van a poderse enchufar, porque no están preparadas para recibirse y para hablarse entre sí. Entonces, digamos que esto es, en términos muy generales, la explicación de esta API como canal, ¿no? Ahora, ¿para qué está pensada? Está pensada para poder compartir datos relativos a el sistema financiero. Este ejemplo que te puse obviamente no es de sistema financiero, es de datos personales y de otra información, pero bueno, ¿para qué se regula en ley FinTech? Es precisamente para compartir datos que están relacionados con servicios financieros, ¿no? Y bueno, aquí la idea es que se pueda lograr una mayor competencia entre todos los actores del sistema financiero para efectos de que en el momento en el que compartan su información se puedan ofrecer productos más hechos a la medida, digamos, trajecitos a la medida para los clientes, para que ellos puedan, a través de plataformas, pedir o solicitar un cierto servicio y dar su autorización para que hagan un comparativo a través de todas las entidades financieras y esta plataforma les puede ofrecer un producto específico con tus características, con tus historiales de uso y etcétera. Entonces, esto va a generar que todas las entidades puedan diseñar productos con estas características. Entonces, esto va a mejorar competencia, va a mejorar productos y servicios, al mismo tiempo que le da más información al usuario y puede llegar a más productos, a más parte de todo este abanico, ¿no? Entonces, digamos que esas son las generalidades de por qué están las APIs reguladas hoy aquí en la ley FinTech, ¿no? Y ya entrando directamente al artículo 76, si quieres hago nada más una breve síntesis del 76 y ya luego platicamos de las regulaciones secundarias. ¿Qué es lo que te dice la regulación en el 76? Primero, ¿quiénes son los sujetos obligados? Pues los sujetos obligados son todas las entidades financieras, supervisadas por la Comisión, por la Comisión de Seguros, por la Comisión Nacional Bancaria, por la de Seguros y Fianzas y por la CONSAR, y sociedades de información crediticia y cámaras de compensación por parte del Banco de México. A esto se refiere con
bancos, casas de bolsa, uniones de crédito, operadoras de fondos, bolsas de valores, ITFs, SOFIPOS, etcétera, ¿no? Es todo este universo de entidades financieras, más las SICs, más las cámaras de compensación, más los modelos novedosos. Y bueno, estas son las entidades, que esta es una particular de nuestra regulación, que están obligadas. Esto es importante recalcar, es obligatorio que los proveedores de datos, porque estas entidades van a ser los proveedores de datos, desarrollen y cuenten con APIs para compartir su información. Esta es la obligación, tener APIs para compartir la información. Y por otro lado, ¿quiénes serán los consumidores? Estas mismas entidades que ya platicamos, más terceros especializados en tecnología. Entonces, digamos que esto es un tema que se ha platicado mucho. ¿Hasta dónde llega la obligación para estos terceros? Estos terceros no están obligados a compartir la información porque no son entidades financieras, porque escapan del marco regulado de entidades financieras, pero sí están obligados a autorizarse, ¿no? Para acceder a la información. Entonces, esto me lleva al segundo tema. Digamos, estos son los sujetos. Antes de entrar a quienes están autorizados, la ley también da un catálogo de cuáles son los datos que se pueden compartir. Y entonces, dentro de estos datos tenemos datos abiertos, datos agregados y datos transaccionales. Los datos abiertos, como sabemos, son datos públicos, no tienen ningún tema de confidencialidad, son datos que refieren sobre todo a ubicación de cajeros, ubicación de sucursales, descripción o características de productos y servicios, etcétera, ¿no? Son datos públicos que están en todos lados. Los datos agregados refieren más a datos estadísticos, es decir, son datos que por cómo están concentrados no te permiten identificar al usuario de precisamente ese dato, ¿no? Entonces, te puedo decir que hay un dato agregado que dice que los hombres de 18 a 25 años consumen más este tipo de producto, ¿no? O este tipo de servicio. O los créditos hipotecarios están más en un rango de edades de este tipo o están segregados por sexo, por edad, por sector, etcétera, ¿no? A eso se refiere más o menos un dato agregado, que es información estadística. Y los datos transaccionales. En los datos transaccionales sí se contiene toda la información de uso de los clientes de sus productos y servicios bancarios. Entonces, ahí sí tienes información confidencial, ahí sí tienes todas las operaciones, todos los elementos de las operaciones que ha realizado el cliente. Y por ello la ley aquí justo es donde dice que para poder intercambiar este tipo de datos se requiere una autorización expresa del cliente, no como en otros lados que a lo mejor la autorización es un poquito tácita o se da por ahí un check-in de box y ya está, o se aceptan unos términos que nadie vio o los avisos de privacidad, ¿no? Entonces, aquí sí la ley es muy explícita y dice tienen que ser autorizados de forma expresa y no solo eso, sino que además se tiene que definir cuál es el alcance de esta autorización. Entonces, todavía no hay reglas claras sobre, bueno, porque todavía no se emite esta regulación, sobre cómo se va a hacer esta manifestación del consentimiento, si va a ser temporal, si puede ser varias veces, etcétera. Parece que hacia allá va, ¿no? Pero esto todavía no está dicho. Digamos que la ley solo sienta las bases para que esto se vaya desarrollando después en regulación secundaria. Y bueno, posteriormente, esto es en cuanto a los datos, en cuanto a quiénes pueden acceder y quiénes requieren autorización para acceder a través de estas APIs a la información de los proveedores de datos, lo que te dice la ley es que son también estas entidades financieras más los terceros especializados en tecnología. Ellos van a requerir autorización, ya sea de Comisión Nacional Bancaria, Seguros y Fianzas o CONSAR, dependiendo del tipo de entidad de que se trate, o del Banco de México, ¿no? Entonces, bueno, para acceder a los datos se requiere una autorización y además se prevé posteriormente que también se deben de autorizar las contraprestaciones que se van a cobrar por estar, digamos, permitiendo el acceso a estos datos, ¿no? Aquí también ha habido, bueno, mucha discusión de que son carteras, que son bases de datos, que es información que se ha venido formando con el trabajo de muchos años de las entidades financieras, pero al final, como se está viendo esto, es a futuro el tener una macrodata va a ayudar a que todos puedan alimentarse de esta información, hacer uso de esta información y precisamente
poder crecer en el ofrecimiento de productos y servicios financieros a la medida. ¿Por qué? Porque todos tienen la misma información. Entonces, esto genera una gran competitividad, ¿no? Y una competencia sana, digamos. Entonces, bueno, se tienen que autorizar las contraprestaciones y registrar también, se tienen que registrar. Dependiendo del tipo de entidad que sea la que la está cobrando, será con el Banco de México, con la comisión, pero bueno, eso ya se irá viendo en cada una de las reglas. Entonces, digamos que esta es como la parte más importante que trae la ley, porque también la ley trae algunas cosas de, bueno, obviamente da la facultad para regular mediante disposiciones de carácter general todas las características y los estándares bajo los cuales se tienen que desarrollar las APIs, cómo tiene que ser el diseño de envío, de recepción de datos, temas de políticas de confidencialidad de información, etcétera. Esta facultad, este mandato legal, aquí está en el artículo 76, y en cumplimiento de este mandato es que ya hasta hoy se han emitido 2 reglas secundarias, la del Banco de México y la de comisión, ¿no? Que ahorita entramos a estas. Trae también algunas previsiones respecto de requerimientos de información, de supervisión, tanto de las entidades como de que también se pueden ejercer cierto tipo de supervisión respecto a estos terceros, algún tipo de auditorías a través de las entidades, ¿no? Para vigilar que se esté cumpliendo con todos estos estándares en el paso de información, que no haya ningún momento que se esté poniendo en riesgo la integridad o la confidencialidad de la información. De hecho, hay una posibilidad de interrupción en caso que se detecte que esto está pasando o que hay una vulnerabilidad. También hay todo un proceso para llevar a cabo esta comprobación y en su caso, que sea una suspensión definitiva, puede ser solamente parcial. Y bueno, básicamente esto es la parte que regula la ley FinTech. Hay un catálogo de sanciones al final que también, para cuando haya incumplimientos a las disposiciones de carácter general, incluso hay sanciones administrativas, incluso hay un catálogo también de delitos financieros, como en cualquier ley financiera, hasta el final hay un catálogo de delitos financieros que podrían actualizarse, ¿no? Pero bueno, es nada más dando un pequeño resumen del marco que está contemplado en la ley, ¿no? Para las APIs. Denise, quiero recalcar un poco esto que comentas de lo más importante que regula la ley, porque al final todavía hay muchas generaciones que están un poco inciertas y que no les gusta o no están muy cómodos con la idea de que su información sea compartida. Y al final es importante esto que comentas, que no es para, más bien que es en beneficio del consumidor, ¿no? Y que es para que toda la gente tenga productos y que todos tengamos productos que se adapten más a lo que buscamos, a lo que queremos y que estén mucho más disponibles y de una forma más fácil para nosotros. Entonces, creo que todavía hay mucho este tabú de no sé qué tan bueno sea compartir mi información y tampoco conocen mucho estos alcances de hasta qué información se va a compartir, ¿no? Porque como bien comentas, aquí está muy claro cuáles son los datos que se van a compartir y mucha gente no tiene conocimiento de estas precisiones y dice, oye, es que yo no quiero que sepan toda mi vida y todos mis datos y es como, no, a ver, se va a compartir cierta información y que muchas veces ni siquiera es como que va a estar incluido tu nombre, ¿no? No sé si Jonathan tenga alguna opinión distinta. No, es que el tema es padrísimo y da para, o sea, digo, Denise, tú no pudo haber dado un mejor resumen, de verdad abarcaste creo que todo. Y me gusta donde empiezas a señalar los puntos complejos. El de la contraprestación creo que es un punto indispensable, sobre todo a la luz de que pues, los principios de la ley FinTech, como lo mencionas, es la competencia. Ahora, si la contraprestación se eleva demasiado, dices, bueno, por cada operación, dependiendo cómo lo establezcan, te voy a cobrar un cierto monto, bueno, nadie va a poder colaborar con los demás, o la información nunca va a fluir. Entonces, es un tema importantísimo. Pero quizá, justo también lo que señalaba Tania ahorita, las APIs, y digo aquí, la ley nunca dice Open Banking, en el mundo se conoce como Open Banking, aquí vamos a nivel tecnológico. Pero un caso, y seguramente ya Denise, seguro que le gusta, es el de Australia. Porque Australia, también Tania quizá lo has escuchado, regulan a nivel de dato personal. Es la persona, sus datos, y de ahí cómo van creciendo, cómo van colaborando o cómo se intercambian. Esto es una visión muy distinta de un enfoque financiero a un enfoque en la persona y de ahí puede ir creciendo
el intercambio de estos datos. Al final, los dos, si lo quieres ver, ¿no? Esquema, modelo australiano con UK y México, el usuario es el núcleo y él debe autorizar al menos este tipo de datos. Pero me gusta esa visión, ¿no?, australiana, de que va permitiendo que, bueno, no solo sean entidades financieras, sino que quizá otras participen. Entonces, esa parte es muy relevante. Y pues también los estándares de seguridad, de confidencialidad de la información. La ley, hay neutralidad tecnológica, pero pues en los estándares no te va a decir qué tecnología, pero quizás sí son también demasiado elevados, y entiendo como un principio proteger al consumidor, pues simplemente tampoco se va a permitir, ¿no? Claro. Y el último tema nada más que tocabas, yo creo que la gente ya, digo, solo porque tocas el tema financiero, pero el compartir la información, el darla, prácticamente si estás en redes sociales, ya pues no eres no tan reactivo o tan cuidadoso en temas de qué datos estás compartiendo. Como le pones la capa de sistema financiero y hay una cierta visión en torno a cómo se comportan las entidades, que no necesariamente es una visión correcta, entonces la gente se puede asustar. Pero creo que ya ese tema está más que superado y cierto, hay que cuidarlo, ¿no? La protección de datos personales. Yo creo que la gente, si le ofreces un producto, como dice Denise, a la medida, individualizado, que le sirva, no creo que no va a ser algo extraño ni va a asustarse y no querer participar o dar su autorización expresa, como mencionó Denise. Pues creo que hacia allá nos vamos a ir moviendo y digo, hay mucho más que discutir del tema, pero no, por el momento. Claro. Gracias. Bueno, Denise, ahora sí, platícanos la demás regulación. Sí. Y mira, nada más déjame hacer un paréntesis rapidísimo. Esto último que decía Jonathan, la verdad es que no puedo estar más que de acuerdo con él. Yo creo que esto ya es una realidad. Ya hay aplicaciones con las que interactuamos y cambiamos datos y ni nos damos cuenta. Ya ni lo percibimos. Ya es tan natural que ya no nos damos cuenta de toda esta parte, como estoy compartiendo mi información, a dónde se va, ya nos es natural, ya estamos acostumbrados a trabajar con estas aplicaciones, claro, y a las redes sociales y a todo. Y como todo en algún momento nuevo da un poquito de miedo, después uno se acaba acostumbrando y ya casi toda su vida, y más en estos tiempos, es por internet, absolutamente todo. Entonces, te digo, yo coincido totalmente con Jonathan, yo creo que ya vamos hacia allá y ya estamos en el caminito, ¿no? Sí. Ahora, te cuento que acaba de salir. Acaba de salir la semana pasada la regulación secundaria, precisamente para intercambio de información en cumplimiento al mandato de la ley, pero sale nada más una primera etapa, ¿no? Sale nada más limitada a intercambio de información relativa a cajeros automáticos. Entonces, queda todavía, son datos abiertos relativos a cajeros automáticos, ubicación, etcétera, pero digamos que todavía está pendiente que saquen la regulación para datos transaccionales, etcétera, pero esto sienta ya una base sobre la cual se puede seguir construyendo el resto de la regulación. ¿Cuáles son, digamos, las cosas novedosas que trae esta regulación? Y yo creo que esta parte es muy positiva, que es una autorización expedita. Entonces te dice, ¿quiénes van a ser los que requieran autorización? Pues los solicitantes de datos, ¿no? Estas personas de las que hablábamos. Pero entonces bastará con que cumplan todos los requerimientos de esta regla, así como los requerimientos de los anexos 1, 2 y 3. Ahorita también, si quieren, les platico un poquito conceptualmente, nada más conceptualmente, a qué se refiere cada uno. Pero basta con que se cumpla con estos 3 para que se considere que pueden acceder y que están, digamos, autorizados. No se requiere, y así lo dice la regla, una declaración expresa respecto de la autorización, ¿no? Es una forma expedita de autorizarlos. Obviamente esto, como les decía, hay obligaciones de requerimientos de información, de supervisión, etcétera, y se va a ir revisando en el día a día, y en el caso de que haya incumplimientos o vulnerabilidades o riesgos o ataques a estas aplicaciones en donde se comprometa la información, pues obviamente se pueden tomar medidas, ¿no? Pero esto ya descansará en la supervisión, ya no tanto en la parte de arranque, que es la autorización.
Y entonces, bueno, esta regla se compone es chiquita, trae, la verdad, poquitos capítulos, uno de disposiciones comunes, donde trae definiciones, habla de quién es el proveedor, que como lo expliqué, los proveedores de datos son entidades financieras, SICs, cámaras de compensación, y habla de quiénes son los solicitantes de datos, que son los que tienen que cumplir con estos 3 anexos. Ahí viene absolutamente todo el listado de requisitos y especificaciones técnicas y características que deben de cumplir para poderse considerar autorizados. Y además impone ciertas obligaciones a los proveedores de datos, ¿no? Que esta también es una parte bien importante. ¿Por qué? Porque en la parte de proveedores de datos se tiene que, digamos que toda esta parte que manda la ley que se regule, que son los estándares de seguridad, de operación, de diseño, de envío, etcétera. Aquí es donde se pide a los proveedores el desarrollo de estos requisitos, es decir, se pide a los proveedores que publiquen en sus páginas de internet o en sus aplicaciones cuál va a ser el proceso y la forma a través de la cual el solicitante de datos se va a poder enchufar, ¿no?, a su API para sacar información. Además del proceso, también tiene que publicar cuáles son las contraprestaciones que va a cobrar precisamente por el acceso, para permitir la explotación de sus datos. Otra cosa que se pide es que en los términos y condiciones se pacte, o digamos que se establezca de manera muy clara cuáles van a ser los controles para proteger la confidencialidad y la integridad de la información. Y trae también otra serie de obligaciones en materia de infraestructura, las características que debe de tener, pruebas de vulnerabilidades, registros de todos los accesos de la operación de la plataforma, respaldo de la información. Y bueno, básicamente estas son como las principales, ¿no? Y hay otra parte en la que también se pide que la infraestructura, o sea, digamos, los fierros, tengan ciertas características. Y esto es que solo se permita que sea de lectura, o sea, que la información que estés tú obteniendo no la puedas modificar y no la puedas alterar, porque la información justo tiene que guardar esta nota de integridad, ¿no? Que también se guarden los respaldos, los accesos, los registros de auditoría, etcétera. Y una parte bien importante es que tiene que estar separada, o sea, no tiene que interactuar con el core de la operación de la entidad financiera, es decir, que por donde corren todas las operaciones financieras de los clientes, esté por separado, ¿no? Que estén separados estos dos. Entonces, precisamente, esta es una de las partes en las que estás garantizando la confidencialidad de la información de los clientes, ¿no? Entonces, creo que es uno como de los elementos más importantes de esta regulación. También trae el proceso para el registro de las contraprestaciones, trae los datos que se deben de ingresar, datos generales, el método, sobre todo el método conforme al cual determinaste esa contraprestación. Como bien lo decía Jonathan, ese es un tema que se ha prestado a mucha discusión, porque no es claro, ¿no? En la regla no se van a fijar contraprestaciones. Parece que las autoridades nunca han tenido la intención de fijar las contraprestaciones, sino más bien dar como requisitos para que éstas se fijen. Están muy reguladas. Hay países, como también se platicaba, que son gratis. Aquí se cobra, ¿no? Pero parece que esto lo va a ir fijando el mercado. Entonces, pues aquí podemos tener muchas discusiones y muchas opiniones entre que si está bien que se cobre, si no está bien que se cobre, cómo se van a fijar los montos, si va a ser por cada tipo de API, etcétera, ¿no? Y cómo va a ser el consumo. Aquí lo importante es que siempre estén bajo el principio de equidad y transparencia, que no supongan en ningún momento un abuso a un competidor o una barrera de entrada, ¿no? Esta es como de las partes bajo los principios sobre los cuales se tiene que ir construyendo, digamos, el tema de cobro de contraprestaciones. Y bueno, finalmente trae un tema de regularización, proclamas de regularización para cuando hay estas observaciones que les platicaba, que si en caso de que la supervisión llega y se da cuenta que algo no está funcionando, puede ser observaciones, pero también se permite un programa de regularización en el que se den datos y se den un calendario de cómo se va a ir cumpliendo y más o menos se puedan subsanar, ¿no? Estas observaciones, para estos programas. Al final es una vía muy eficiente para pues, poder poner solución a algún descuido o algún tema que no se esté cumpliendo de la regla sin que se tenga que llegar al extremo de suspender la operación. Y ya al final, y aquí voy a hablar un poquito de la estandarización y la interoperabilidad.
están los famosos anexos, ¿no? ¿Qué nos dicen los anexos? El anexo 1 nos habla de medidas de seguridad. Aquí sí es todos los controles, todas las medidas que tienes que tener para poder identificar y autenticar al que está accediendo, cómo tienen que ser las sesiones, qué tipos de acceso vas a tener, cómo se tiene que desarrollar la infraestructura. Digamos que este anexo es más relativo a alineamientos de seguridad. Y los anexos 2 y 3 refieren un poquito más a temas de arquitectura. El 2 habla de cómo tiene que ser la estructura de los mensajes, ¿no? Cómo se tienen que configurar para que se hablen. Y el 3 habla de lenguaje, es un diccionario. Entonces, aquí habla de en qué lenguaje tienen que estar configuradas. Entonces, por eso es bien importante cuando se habla de estandarización y de interoperabilidad, si no se cumple con todo esto, si no se hablan en el mismo lenguaje, si no tienen la estructura para poderse conectar, estas dos cosas no existirían. Entonces, esta es ya la parte en la que ves aterrizados estos conceptos que a lo mejor en algún momento uno dice, ¿ya que se referirán? Pues justo a esto, ¿no? A que tengan este lenguaje similar, que se puedan conectar y que se hablen entre ellas, estas aplicaciones. Claro. Y bueno, está por último ya, y con esto ya te supercedo la palabra, Jonathan. No pasa nada, está buenísimo. No. La regla del Banco de México, que también salió en marzo, que los sujetos regulados son SICs, o sea, sociedades de información crediticia y cámaras de compensación, ¿no? Aquí con una particularidad, aquí todas requieren autorización, aquí no hay autorización expedita. Entonces, se requiere autorización, 1, para el desarrollo de la API y 2, para acceder, ¿no? Para cualquier solicitante de datos que quiera acceder a la API de una SIC o de una cámara de compensación. Entonces, esta es la particularidad y lo que diferencia un poquito la regulación del Banco de México con esta parte que platicábamos. También trae todo el proceso de autorización, también contempla el registro de las contraprestaciones, habla de los 3 tipos de datos, pero en el caso de datos transaccionales, lo que dice la regla es que ya una vez que hayas obtenido la autorización para datos abiertos y para datos agregados, después tendrás que obtener una autorización adicional para intercambiar datos transaccionales. Y dice de acuerdo a las reglas que se emitan, ¿no? Entonces, esta parte ahí está. Y bueno, creo que básicamente son las diferencias entre una regla y otra. Creo que las dos, o sea, claramente tienden a lo mismo, ¿no? A regular este intercambio de información, tomando en cuenta estándares, tomando en cuenta cosas de seguridad y con la finalidad justo de cumplir con la obligación de que las entidades financieras proveedoras de datos compartan esta información, ¿no? Tanto seguridad para que quien se conecte cumpla con todas estas características. Y ya creo que ese es un breve resumen de la regulación. Pero muy, 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 muy bueno, y estoy totalmente de acuerdo contigo en cuanto al tema de la... Bueno, creo que es muy importante el tema de la seguridad de la información y de los datos que se van a compartir, porque al final, digo, los datos abiertos sabemos que están a disponibilidad del público, pero datos estadísticos, datos transaccionales, sí es algo como que hay que tener cuidado porque al final no es cualquier cosa, ¿no? Y por el tipo de entidades tampoco es como que sean datos que puedan ser tomados a la ligera el compartirlos, ¿no? Más allá del tema de la estructura que deben de tener para poder compartirlos, el tema de la seguridad, de las conexiones que deben de tener ambas partes, ¿no? Así es, así es. Bueno, no sé si tengamos algún otro comentario por parte de alguno de los dos a este tema de las APIs. Pues mira, yo te diría que ya se sentó la base, todavía hay camino por recorrer, todavía hay mucho camino por recorrer, pero ya vamos avanzando y yo creo que es muy positivo, ¿no? Que estos esfuerzos ya se empiecen a ver materializados. Yo creo que esto es muy positivo. Sí, sin duda. Bueno, pues muchas gracias, Denise. Ahora entonces pasaremos a nuestro segundo tema de hoy, que son los modelos novedosos. Y dicho esto, cuéntanos, Jonathan, ya sabemos que están reguladas también en la ley FinTech y que esta autorización que necesitan las personas morales que quieran operar con modelos novedosos no es permanente. Entonces, cuéntanos un poquito más acerca de los modelos novedosos, qué son, cómo es la implementación que se lleva a cabo en México, o si la hay o si no la hay, y a lo mejor un poquito eso que hablábamos de
México no está todavía en donde ya se encuentran otros países, ¿no? Pero, como dice Nis, vamos para allá. Con todo gusto. Y sí, exactamente, México todavía no se encuentra, al menos si lo ves en ley fintech en Latinoamérica, pues México, ¿no?, es líder y eso hay que no de reconocerse el trabajo que hizo de inicio, además en la comisión, ¿no?, lanzando esta ley fintech. Sin duda. Es un trabajo muy importante para México como representante en Latinoamérica de este tema. Y justo el tema de modelos novedosos se conecta de manera interesante, o se puede conectar con el tema de las APIs. El modelo novedoso, justo como lo describías, es una persona moral. Digamos, hay dos, pero voy a empezar con el más sencillo, el tradicional, o el que como se piensa que es un modelo novedoso. Una persona moral que, no siendo una ITF, no siendo una entidad financiera, quiere o está buscando desarrollar una actividad reservada, que necesita una autorización, una licencia o una concesión. Entonces, eso es importante. Vas a buscar desarrollar una actividad que al final tengas que solicitar alguna de estas tres, ¿no?, autorización, licencia o concesión. Y la segunda es que pues, sea novedoso. Ahora, ese tema es súper ambiguo, vago. ¿Qué es novedoso? Bueno, se cree o dice la ley que, pues, o que utilices una nueva tecnología o ya una tecnología existente, que es lo más común, que le des un twist, que la utilices de una manera que el modelo o como lo vayas a prestar no esté ya en el mercado, porque entonces, pues prácticamente no sería algo novedoso. Pero bueno, esa es una de las discusiones más, pues más importantes de qué realmente es novedoso, sobre todo porque la autoridad al final decide si te da esta autorización. Ahora, entendiendo la figura, modelo novedoso creo que no nos dice mucho. Si nos vamos a cómo se regula en otros países o como se le llama el sandbox, este arenero nos da una idea gráfica muy clara. ¿Por qué un arenero? Porque es un espacio limitado, temporal, de excepción. Ahora, ¿qué significa cada uno de estos términos? Es un espacio temporal, porque justo como decías, Tania, aquí la autorización no puede durar toda la vida. Va a durar 2, se puede extender a 3 años y ahorita vemos el otro caso. ¿Por qué? Porque es un periodo en el cual se permite que estas empresas prueben un producto. ¿Qué se está buscando? Bueno, como decía Denise, son otras figuras. Y entre otras figuras hay empresas o personas morales, no llamémoslo así, que tienen muy buenas ideas, que tienen excelentes proyectos, pero que todavía no han encontrado el market fit perfecto. Si los lanzan al mercado ahorita, pues quizá no tengan la capacidad, el conocimiento, experiencia, ni los clientes los conozcan. Entonces, ¿qué se busca? Como todas las empresas de emprendedores, digamos, darles este espacio para que respiren, para que puedan madurar y eventualmente, si el producto, ¿no?, si el servicio se demuestra viable, porque ese también es un aspecto importante que ahorita entraré, entonces ya podrás saltar, digamos, a las grandes ligas. Entonces, eso es justo lo que se busca, porque es uno de los principios que marca la ley FinTech, que es la innovación, la competencia. Cuantas más pequeñas empresas tengas que estén empujando el mercado con mejores productos, servicios, calidad, todo lo que se espera, entonces pues se innova y tenemos quizá mayor competencia. Esto es en beneficio de los consumidores. Sí. Los modelos novedosos van mucho en esta línea. Ahora, un espacio limitado también. No puedes probar con todo el público. Es un público, ¿no?, al cual está muy dirigido y que debe saber que está entrando a un modelo novedoso. ¿Por qué? Porque el riesgo es mayor. Como todas las empresas, ¿no?, los emprendimientos, pues el riesgo es muy alto de que tengas que salir de mercado. Entonces, no puedes y no se busca que pues, esto alcance y tenga un impacto a gran parte de la población por los riesgos. Entonces, es un aspecto o un espacio limitado, temporal y de excepción. Las excepciones también es sumamente interesante y vamos a ver cómo se van dando, porque este modelo lo que busca es excepciones a leyes financieras.
quizá aspectos que si me regulas tal cual una institución, ¿no?, a la cual voy a saltar eventualmente, pues ahorita simplemente estás matando mi empresa, ¿no? Son estándares, son reglas, obligaciones que ahorita no es estrictamente necesario por el ambiente, por la gente, el impacto que estoy teniendo, que las cumpla. Y si me obligas, pues simplemente ya trátame igual y no podemos hablar de modelos novedosos y para qué se creó esta figura. Ahora, eso no significa, es muy importante, que no vayas a estar regulado. Hay regulación esencial, o sea, no me puedes decir, ¿sabes qué? A mí exéntame de cumplir con la confidencialidad y protección de datos personales. O sea, simplemente no va a suceder eso. O permíteme no hacer el más mínimo de prevención para operaciones con recursos de procedencia ilícita. Simplemente eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque al final sí estás tratando con clientes, sí estás utilizando su información y bueno, esos tipos de principios o de reglas básicas no se pueden exentar. Quizá va a haber otras. Oye, no me exijas un capital mínimo tan elevado, bájale tantito, está bien. Oye, no me exijas quizá un oficial de cumplimiento certificado. Ahora, algunos de esos temas, que puede haber muchos, se pueden exentar, pero hay cosas básicas. Otra idea también equivocada que se tiene, no es una idea que se te ocurrió en la mañana, apuntaste en una tarjeta y se la presentas a la bancaria, ¿no? Y aquí son las distintas autoridades. Si vas a hacer algo que la bancaria esté regulando, pues vas a la bancaria, con el Seguros y Fianzas o con SAR, ¿no? No llegas con, oye, qué buena idea en la mañana tuve, eso no pasa. Tienes que tener, si bien no un producto ya en ambiente ya de producción y de salida a mercado, sino en una etapa piloto, beta, como se conoce, pero ya un desarrollo que al menos lo que le presente los documentos a la bancaria puede examinar, pues, ¿no?, el modelo de qué se trata, qué avances ha tenido, y sobre todo porque te va a pedir que de manera recurrente hagas ciertos informes para verificar cómo está avanzando tu modelo. Entonces, eso también es muy, muy importante, que la gente no piense que es, pues, cualquiera con una buena idea salta a un modelo novedoso a ver qué onda. Y la parte que me parece muy relevante, conectando con lo que dijo Denis de las APIs, es que los modelos nuevos también entran a tanto compartir como solicitar información. Y una necesidad de todas las empresas al día de hoy, y sabemos que los datos es lo más valioso ahorita, ¿no? Es el activo más valioso. Los modelos novedosos pues empiezan quizá con poca información y pues, para entrenar ciertos algoritmos o productos, ¿no?, que estén desarrollando, pues necesitan de más información para, pues, mejorarlo. Esto podría beneficiarse si pueden solicitar de manera económica ciertos datos que les ayuden a, pues, quizá estar en una igualdad de salida. De resultados nunca se busca, de salida. Entonces, esto ayudaría mucho conectándolo con la parte de las APIs que mencionó Denise. Y otro tema importante antes de saltar el segundo modelo novedoso es que tienes que demostrar, contar con un plan de salida. Es decir, si las cosas no suceden como pensabas, que es probable, entonces, ¿cómo piensas pues salirte del mercado, ¿no?, resarcir o devolver a los clientes pues, los recursos? Digo, tampoco estás obligado a que sea exitoso, pero no se vale, oye, ¿qué crees? Pues ya no resultó mi modelo novedoso como yo pensaba, cierro la cortina y ahí te ves. No, o sea, si hay un proceso necesario de salida de mercado, no vas a ser penalizado, ni mucho menos, pero tampoco se vale decir a los clientes, pues ahí te ves y pues lástima que no resultó. Esa parte también es muy importante. Un aspecto de la ley fintech que también hay que mencionar es que no deja desprotegido o tampoco ignora que entidades reguladas puedan desarrollar un modelo novedoso, es decir, una entidad financiera, un banco, una aseguradora, quien ustedes quieran. ¿Por qué no podría también desarrollar un producto interno que sea novedoso y que también necesite, digamos, esta protección
temporal, aquí la autorización dura 1 año, se puede extender 2 años, y pues buscas principalmente excepciones a disposiciones secundarias. Entonces, esa es como la otra parte sumamente importante de la ley FinTech, porque no dejó de lado, no ignoró que también las entidades financieras pueden desarrollar algo novedoso que beneficie al mercado. Entonces son, digamos, estas dos características, dos tipos de modelo novedoso, y lo que se busca pues, es justo que impulsen, mejoren el mercado, y quizá también, como va de la mano el regulador, este es un sandbox regulatorio y obviamente está supervisado y regulado por la autoridad, pues si ven algo que puede cambiarse en las leyes o en las disposiciones secundarias, pues qué mejor. Esto sirva como un aprendizaje y una manera de ir calibrando el marco normativo en términos financieros. ¿Para qué? Para que mejore, se dé mayor competencia, innovación, claro, siempre protegiendo al consumidor. Entonces, creo que es una de las figuras, pues, bueno, de las más importantes, ¿no? Que está en la ley FinTech. Al final, cierra muy bien el círculo con las otras que están reguladas. Al día de hoy, pues, no se ha presentado, creo que no se ha autorizado ninguno, que se han presentado pocos. No sabríamos la razón, no sé exactamente por qué, si no son tan creativos, o la red un poquito, y ahorita Denise puede opinar de eso. Lanzaron el Sandbox Challenge, que creo que es una buena iniciativa para impulsar el mercado, y digo, si lo vemos con otras jurisdicciones, en Inglaterra ya van, creo que en la 4ª fase, creo que ya viene la 5ª. Entonces, de que se puede, ¿no? Y ahí puedes ver qué es novedoso, qué han considerado novedoso, porque mucha gente pregunta, ¿qué es novedoso? Ve las 4 fases de Inglaterra que se ha autorizado como novedoso, quizá podamos orientarnos de esa manera, y pues, es una figura muy importante y ojalá sea mucho más utilizada tanto por las entidades reguladas, por personas morales. Sí, sí, sí. De acuerdo contigo en que es una manera o es una apertura que se da para que la gente, porque sabemos que hay muchos emprendedores que están buscando nuevas formas de entrar al mercado, de ofrecer algo diferente, están buscando maneras, y que a lo mejor dicen, es que eso no se apega a lo que ya hay, ¿no? Ese no es un banco, eso no es eso. No encontraban cómo meter esa figura o ese modelo de negocio que ellos estaban buscando implementar en alguna de las figuras ya existentes, y esto, como dices tú, da una apertura para que la gente que está desarrollando nuevos proyectos se anime a solicitar este apoyo y este backup de, mira, yo tengo este modelo, yo creo que puede funcionar con esto y esto y esto, y pues vamos a ver, ¿no? Creo que sí es muy, muy importante. Sí, y fíjate que justo esta última parte que platicabas, Jonathan, de cómo se puede ir calibrando la regulación, yo creo que es la parte fundamental. Porque sí es bien complicado determinar qué es novedoso, y no solo si es porque tienes un método tecnológico novedoso, sino para qué lo usas. O dentro de qué sector, solo bancos, solo SOFIPOS, solo ¿no? Transmisores de dinero, no sé. Ese es un punto bien importante, porque en esa parte hay todavía ambigüedad, ¿no? Tal cual, ¿no? No que se va a considerar novedoso. O a lo mejor la tecnología no es tan novedosa, pero pues nunca se había hecho este tipo de servicio a través de esta tecnología y entonces es novedoso, ¿no? Entonces ahí entran muchos elementos. Y la otra parte también, que ha sido yo creo que la más difícil, es poder acreditar que la actividad reservada se lleva a cabo de una manera diferente y que al final esta entidad se tiene que graduar en algo. Entonces, son tantos requisitos tan estrictos como quedó hoy la regulación, que yo creo que esto ha impedido que realmente se acredite un modelo novedoso, ¿no? Yo creo que aquí ya tenemos mucho, bueno, no mucho, a lo mejor un poquito de camino andado, que se ha detectado que sí la regulación a lo mejor está siendo demasiado estricta con ciertos requisitos, pero como están en ley
la modificación y la forma de poderse ajustar, pues no es tan flexible, ¿no? Distinto en el caso de modelo novedoso de entidades financieras, que claramente, pues el resultado que se busca es que se modifique la regla secundaria, que es más dinámica y más flexible, y entonces de la experiencia, como tú decías, se pueda tomar, se encaja y se recoge en la regla, ¿no? Esta es como de las grandes ventajas. El tema es que muchos de los modelos novedosos en todas estas ideas creativas increíbles que tienen todo este sector, involucran varias actividades reservadas. Entonces, es muy difícil de entonces al final decirles, oye, te tienes que graduar en algo. ¿En qué te vas a graduar? Sí. Pues porque no hay una licencia para muchos servicios bancarios, ¿no? Sabemos que es por actividad reservada. Entonces, justo yo creo que esos son los grandes retos en este espacio de Sandbox, ¿no? Coincido plenamente contigo. Sí, pues si les parece, se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias por las aportaciones. Tenemos varias preguntas, entonces si les parece podemos pasar a responder un par de ellas. Esta tenemos, me parece que es para ti, Jonathan. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas que las sociedades autorizadas para operar modelos novedosos, que al final se tengan que migrar a una entidad ya existente, pueden pues, enfrentarse? O sea, las ventajas, estoy muy italiano. ¿Las ventajas o desventajas? Es que las sociedades autorizadas para operar modelos novedosos tengan. Pues mira, la ventaja es que ya no tienes que partir de cero en hacia dónde vas y sobre todo demostrarle a la autoridad para que tenga, digamos, una manera de contrastar. Si, pues digo, las actividades financieras o bancarias, si lo quieres ver de esa manera, pues no van a cambiar, no van a ser muchas, no vas a inventarte algo nuevo. Ahí no viene tanto lo novedoso. ¿Cómo lo proporcionas? Quizás es lo verdaderamente novedoso y donde vamos avanzando. Una asesoría de inversión, no sé, un crédito podría ser algo ahí que hagas de una manera distinta, un modelo de tecnología, creo que ahí está. Ahora, la ventaja de que estén reguladas y al final pasa a una entidad pues ya existente, es que pues al menos la autoridad te puede ir guiando un poco también, como decía Denise, creo que esta es una ventana para que la autoridad vea cómo se va desarrollando y también te dé feedback, eso es importantísimo. Muchas veces se piensa que la ley FinTech solo es el regulador, la estableció, ya se fue, nunca lo vuelves a ver, ni mucho menos. Todo lo contrario, sobre todo en modelos novedosos, lo ves constantemente. ¿Para qué? Para que te vaya guiando, te vaya orientando y también va diciendo, mira, muévela aquí, esta parte podríamos mejorarla. Y al final, ya cuando saltes a obtener la licencia de autorización, sea simplemente un trámite. ¿Por qué? Porque la autoridad te conoce también, sabe exactamente hacia dónde vas, que ya no hay un impedimento, ya no fue la primera vez que digo algo así, seguramente hay modelos de primera instancia, pues sí, no es fácil comprenderlo. Alguien aquí preguntaba, ¿qué sería novedoso? Bueno, cuestiones de inteligencia artificial aplicadas al sistema financiero. Seguramente, si te lo presentan, ¿no? La primera ocasión, pues entender bien, deja tú el código, cómo se da el modelo, qué mejora, porque es algo también importante. El modelo novedoso tiene que generar utilidad a la sociedad, no es meramente académico. Entonces, puedes tener quizá la mejor idea y académicamente es increíble, pero no es útil. Entonces, eso no se te va a autorizar jamás. Toda esa parte es la importancia de que al final caigas en algo autorizado por el momento. Incluso una ITF, ¿por qué no? Es un financiamiento colectivo novedoso. Creo que sí sería. Ok, muchas gracias. Y hablando del tema, dicen por aquí que si podemos dar un ejemplo de un modelo novedoso en otra parte del mundo. Pues te digo, en Inglaterra hay varios, se meten, ¿no? La FCA, fase 4, ahí hay varios, ¿no? Inteligencia artificial para modelos de calificación o de riesgo crediticio, algunos hablan de blockchains para integrar información, para firma de documentos, en fin, creo que caería mucho de RegTech y de InsurTech, todas estas figuras caerían en ese tipo. Biometrización, también muy interesante, o distintos mecanismos. Eso sería. Perfecto.
Nos preguntan aquí, esta es para ti, Denise, ¿qué datos abiertos y agregados se espera que puedan compartir las Afores y CIEFORES a partir de las disposiciones que emita la CONSAR? Pues mira, esto, en realidad, el tipo de dato ya está definido en ley. El dato abierto es el relativo a oficinas, sucursales, productos y servicios. Entonces, esto será aplicado al producto de la Afore o al producto de la CIEFORE, ¿no? O sea, cuál es el tipo de Afore, cuáles son sus características, cuáles son los rendimientos, en dónde invierte, etcétera, ¿no? Aquí, pues digamos, sería todo el abanico de Afores, ¿no? Y el dato agregado sería el dato estadístico. Nada más que en lugar de ser aplicado a un servicio de banca y crédito tradicional, que es con el que estamos más familiarizados, sería aplicado a los datos de ahorro para el retiro, ¿no? En realidad, aquí la CONSAR tiene que sacar su propia regulación respecto de esto, ¿no? Entonces, pues esta parte, digamos, que está pendiente, ¿no? Cómo se van a autorizar, cómo los va a autorizar la CONSAR para que puedan acceder a estos datos a través de las APIs, ¿no? Digamos que esta parte está pendiente, pero el tipo de dato es idéntico. La única diferencia es aplicado a otro tipo de bicho financiero, déjame decirlo así. Ok, perfecto. Y otra nos dice aquí que la información vale oro y la información es poder. Entonces, ¿cuáles serían los riesgos que se ven en un mal intercambio de información o en un mal uso de la información intercambiada? Mira, justo porque la información vale oro, y más cuando se trata de datos transaccionales, los riesgos son que se pierda la confidencialidad de tu información y la divulguen, se haga un mal uso de tu información, y a esto me refiero con que se vulnere su integridad, es decir, que la manipulen. Cualquier tipo de mal uso de tu información, estos son riesgos enormes, y precisamente por el riesgo que tiene el tratamiento de este dato es que se requiere dos cosas. Uno, la autorización del cliente, y la segunda, toda esta estructura súper compleja y súper robusta en materia de seguridad, precisamente para evitar que se vulnere el dato personal. Perfecto. Bueno, no sé si tengan alguna otra cosita que quisieran aportarnos, algún otro comentario. Pues mira que en estos temas estamos justo avanzando, estamos en la regla de API te sienta la base, aquí, a partir de aquí ya se empieza a construir, nos falta mucho camino por andar, pero como les decía hace un rato es positivo. Y por el tema de Sandbox, yo creo que también esto del Sandbox Challenge también que viene es una gran oportunidad para que se puedan descubrir estos modelos, que se crean que pueda existir este modelo y que lleguen a ser autorizados estos modelos. Yo creo que esto también va a ser bien positivo, que ya lo veamos hecho una realidad, ¿no? Que en la medida en la que salió la ley, ya han pasado estos años, ya hemos ido ahí como viendo baby steps, pero ya queremos verlo materializado de una manera más importante. Claro. Yo únicamente sumaría que el cambio vamos a observarlo cuando, además de que la gente se sienta obligada a respetar, observar la ley, también haga esta transformación digital, este mindset de que colaborar, formar alianzas, que nuevos participantes se integren. Esto solo hace que crezca el mercado, no te quita, no resta. Esto solo mejora, crece y todos pueden beneficiarse. Ese cambio, poder explicárselos, que lo interioricen instituciones que quizá son pues más, ¿no? Desconfían o piensan de por qué, si tanto me ha costado, tengo que compartirlo. Cuando empiecen a observar las cosas desde esta perspectiva, creo es cuando el ecosistema fintech en México y en todos lados puede realmente crecer. Es un cambio cultural, si lo quieren ver de esa manera. Totalmente, la cooperación es clave para que se siga desarrollando este sector, definitivamente. Bueno, pues muchísimas gracias, ya se va a acabar nuestro tiempo. Muchas gracias, Denise, Jonathan, por habernos acompañado, por habernos aportado mucho de lo que ustedes ya conocen. Esta información creo que es súper valiosa y súper importante también que conozcamos más de estas figuras. Y muchas gracias a toda la gente que se conectó también. Ha sido un placer estar con ustedes en esta sesión y muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias, un placer. Un placer. Nos vemos. Bye. Bye.